Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 37 del libro de Job. Dios nos habla en cada momento, en cada mañana, en cada instante, nos muestra sus mensajes a través de su palabra. Y hasta el momento vamos en el capítulo 37 de Job y hemos descubierto tantas lecciones, tantas cosas importantes para nuestra vida, que si las aplicamos podremos no solamente encontrar felicidad, sino podremos encontrar la vida eterna en Cristo Jesús. A veces estamos inmersos en tantas preocupaciones, en tantos quehaceres, en tantos oficios, tantas cosas que este mundo ofrece y que son necesarias algunas. No estoy diciendo que eso sea malo, dedicar tiempo al trabajo, dedicar tiempo a los oficios de la casa, a nuestros quehaceres, eso no es malo. Eso hay que hacerlo porque es necesario. Pero estoy diciendo es que a veces esas cosas nos abruman tanto, nos ocupan tanto, que no le dejamos espacios a la palabra de Dios, a la comunión con Dios. Y eso sí es peligroso, eso sí es malo. Y allí se convierte en pecado los asuntos de esta vida, porque estamos dejando a un lado a Dios. Job no era así. Job mantenía su devoción con Dios y él lo primero que hacía era presentarse ante Dios, él, y también presentaba a sus hijos ante Dios. Por eso es que los amigos de Job lo están juzgando mal, porque ellos lo están tratando de impío, ellos lo están tratando de pecador. Claro, era pecador, pero no como sus amigos lo decían. Por ejemplo, ahora está hablando Eliú y continúa ese discurso que está dando desde el capítulo 36, donde habla sobre la grandeza de Dios. Está exaltando la grandeza de Dios para rebajar a Job, para decirle: tú no eres digno ni siquiera de presentarte ante Dios, porque Dios es demasiado grande. Lo que Él hace, lo hace por justicia. Lo que te está pasando a ti, te está pasando porque tú te has equivocado. Eres un hijo de Dios, sí, pero tienes errores y tienes que ser disciplinado por Dios. Y estás siendo disciplinado por Dios en este momento. En eso se están equivocando, porque Job estaba haciendo las cosas correctas. La enfermedad, los problemas, las angustias y todo lo que estaba soportando Job allí no era por su pecado, no era por su mala conducta. Al contrario, era porque él era un buen siervo de Dios, un cristiano ejemplar. Entonces Satanás se llenó de ira contra él y fue a atacarlo. Pero sus amigos lo entienden mal. Y en el capítulo 37, como te dije, continúa ese discurso. Por eso es que la Biblia nos enseña tantas cosas lindas. Y es allí donde yo te invito, querido amigo, querido hermano, estudia la palabra del Señor. El capítulo 37 dice el versículo 1: por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Aquí no hay conexiones del capítulo 36 y el capítulo 37. Eliú simplemente continúa dando su discurso, continúa exaltando la grandeza de Dios. El versículo 2 dice: oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Y está hablando de los truenos. En el versículo 33 termina el capítulo 36 diciendo: el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Así que Eliú está comparando la voz de Dios con un trueno. Y así está dando claro la grandeza, la majestad de Dios. Y él lo que intenta es refutar, porque Job había mencionado en algún momento que desearía escuchar la voz de Dios. El versículo 4 sigue diciendo: después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Nótese bien, le está haciendo entender a Job que por más que Dios le pueda hablar, él no va a comprender, él no va a entender. Y aquí se está equivocando, porque ya en el capítulo 38 vamos a leer donde Dios por fin le habla a Job y Job le entiende. Entonces los amigos de Job están totalmente equivocados y luego de esto se van a dar cuenta y tienen que arrepentirse de eso que han dicho contra Job, el siervo de Dios, un siervo amado por Dios. El versículo 8, después de muchas cosas que dice este hombre Eliú, dice el versículo 8:
las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Ahora, esto para Eliú es una prueba más de la sabiduría de Dios. Él dice, mira, Dios dispuso que los animales puedan protegerse del frío. Eso es lo que está pensando Eliú, está diciendo, para que Job reflexione y diga, mira, Dios es grande, es sabio, demasiado sabio, porque ha dispuesto que los animales puedan protegerse del frío y que ellos puedan subsistir con poco alimento durante la estación. Así que es Dios sabio, demasiado sabio. ¿Y cómo tú vas a censurar el actuar de Dios? Y vuelvo y digo lo que he mencionado en varias reflexiones. Aunque Eliú tiene razón en algunas cosas que dice acerca de Dios, por ejemplo en la sabiduría de Dios, eso es verdad, sin embargo lo está aplicando mal, porque no es Dios quien está oprimiendo a Job, jamás, esto no pasa. El versículo 9 sigue diciendo más allí Eliú, del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Eliú hace notar que todas estas cosas están bajo el control de Dios, o sea, Dios todo lo regula, todo lo controla, nada se escapa, y que estos fenómenos naturales son prueba de su grandeza. Todo lo que sucede, los truenos, los torbellinos, los huracanes, todas estas cosas naturales están bajo el dominio, bajo el control de Dios. Sigue mencionando muchas cosas más allí Eliú, pero vamos a resaltar algunas así salteaditas. Versículo 15, por ejemplo, dice, ¿sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? Ahora, el versículo 16, ¿has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Lo que está diciendo aquí Eliú es que los fenómenos naturales demuestran la sabiduría ilimitada de Dios. Todo lo que pasa, la luz, las estrellas, las tinieblas, todo lo que sucede, esto es la sabiduría infinita de Dios. O sea, todo lo hizo Dios, no se le escapó nada. Todo está perfectamente acomodado en su lugar. Y entonces se deduce que Job no debería censurar a un Dios que revela su omnisciencia, su omnisapiencia. Job no debería censurar, no debería cuestionar a Dios. Esto es lo que intenta mostrarle Eliú a Job, pero también está intentando llegar al versículo 19. Todas esas preguntas que hace, por ejemplo, el versículo 17 dice, ¿por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? Pero todo lo que está intentando decirle, o lo que le está preguntando, estas preguntas que está haciendo, es para llegar al versículo 19, porque en el versículo 19 va a atacar. Dice, muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Y es aquí donde Eliú ahora le dice a Job, si eres tan sabio, muéstranos cómo nosotros podemos acercarnos a un Dios tan grande, porque nosotros estamos en tinieblas, y tú dices que estás en la luz, tú dices que eres justo, tú dices que estás siendo juzgado o estás siendo disciplinado de manera injusta, que Dios se está equivocando contigo. Esto era lo que los amigos de Job pensaban. Entonces ahora Eliú le dice, bueno, si tú dices que estás en la luz, muéstranos a nosotros cómo buscar a Dios. Esto era un error totalmente, porque Job luego les va a enseñar a ellos, y es aquí las cosas terribles y la ironía de la vida, ¿no? Como ellos luego todo lo que dijeron se les reversa. Ellos tienen que aceptar ahora y reconocer que Job es un varón justo y recto. Y ahora Dios les dice que vengan ante Job para que Job presente un sacrificio y ellos puedan ser perdonados por sus pecados. Entonces, la pregunta que le está haciendo aquí Eliú a Job luego es respondida, porque Job luego le muestra a ellos cómo buscar a Dios. Esto es algo interesante. Mira cómo Dios engrandece, exalta a sus hijos. Y es claro entonces, y aquí confirmamos lo que Dios dijo en su palabra, lo que Cristo Jesús dijo en su palabra cuando Él vino a esta tierra. El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Ese es el gran conflicto cósmico. En la vida de Job, nosotros podemos ver ese gran conflicto cósmico que hay entre Cristo y Satanás por nuestras vidas. Satanás empeñado en destruir a los hijos de Dios y utiliza cualquier elemento. Mira todo lo que hizo en Job. Puso a sus amigos en contra también. Las persecuciones que tuvo Job tan terribles. Pero los hijos de Dios, que nos mantengamos fieles al Señor, confiando en sus promesas, confiando en sus palabras, así como lo hizo Job, finalmente seremos enaltecidos, así como lo fue Job. Mira, Job se humilló
sus amigos lo humillaron, sus amigos lo pisotearon. Job simplemente cayó, en algunos momentos quiso excusarse, sí, cometió algunos errores allí, pero él no se enalteció, él tuvo mucha paciencia y luego después de esta prueba fue enaltecido e engrandecido, que sus amigos tuvieron que venir a pedirle perdón y venir a presentarse ante Dios para que Job los presentara ante Dios. Interesante todo esto. Todo lo que hace Dios, querido hermano, cuando nosotros nos mantenemos fieles, serenos y tranquilos, esperando en Él. Por eso, no importa la prueba que estés pasando ahora, no importa la lucha, la angustia que estés soportando, por grande que sea, Dios está a tu lado, querido hermano. Tu situación, tu crisis, tu problema, tu angustia, querido hermano, Dios la conoce, Dios lo sabe y Él quiere ayudarte. Él quiere defenderte, pero tú tienes que tener paciencia. Y ahora Eliú, después de todo lo que dice, termina el capítulo diciendo, versículo 24, lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Lo que Eliú afirma aquí es cierto. Es una necedad que un ser humano piense comparar su infinita sabiduría con la de Dios. Pero Eliú se está equivocando al intentar aplicar este principio a Job, porque Job no está intentando creerse más que Dios, jamás, en ningún momento Job lo hace. Simplemente él está intentando decir algo que es real. Yo soy inocente, no he cometido algún error como para ser oprimido de esta manera. Job no entendía las cosas, simplemente hablaba por su angustia. Sus palabras eran evidencia de la gran angustia, del gran dolor que estaba sintiendo. Esto no lo entendieron sus amigos. Ellos, en vez de comprender a su amigo Job, lo que vinieron fue a condenarlo. Entonces, la falla de Eliú, la gran falla de Eliú, el gran error de Eliú y de los otros amigos, es que ellos juzgaban mal a Job, estaban condenando a Job, porque Job no estaba actuando como ellos decían. Por eso, una vez más, querido hermano, antes de criticar, antes de juzgar a una persona, métete en los zapatos de ella y comprenderás lo que esta persona está soportando, está sufriendo, y evitarás abrir tu boca para expresar palabras de juicio, de condenación hacia una persona. Evita esto, sácalo por favor de tu mente, de tu boca. Nunca expreses unas palabras así, porque tú no conoces la situación, no conoces la condición de una persona, no conoces el sufrimiento que está pasando una persona como para que tú vengas a juzgarla. Más bien, consuela, alienta, fortalece y da ánimo a todas las personas. Pero si eres tú el que estás pasando por esa dificultad, por ese problema, entonces confía en el Señor, porque Dios todo lo tiene bajo su control. A Él no se le escapa nada. Él está dispuesto a ayudarte, a darte fuerzas, fortaleza y que tú resistas la prueba en el nombre de Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 37 del libro de Job. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!